aquí tenemos a Gabriel Boric, por ejemplo, que dio positivo, para que usted con esta gráfica, doctor, nos vaya explicando todos los contactos estrechos y quiénes se debieran ir a cuarentena, por ejemplo. Perfecto. Partamos por definir qué es contacto estrecho. ¿Les parece? Eso. La definición de contacto estrecho se cambió ¿hace cuánto? Hace 2 meses. ¿Y qué define? Hay varias situaciones y varios días diferentes. Hay harta novedad. Claro. 1. Se define por toda persona que haya tenido contacto 2 días previo a la aparición del primer síntoma. Primera definición. O sea, que Ñuñoa está complicado, porque ahí estuvo Gabriel Boric 2 días antes de tener el primer síntoma. Efectivamente, hay que ver, por ejemplo, lo que significó la presentación del programa del candidato, que fue bastante multitudinario. ¿Cuántas personas hubo? Pero al aire libre. Primero, tiempo. Momentete. Segundo, la pregunta de María Luisa, te respondo al tiro. ¿Al aire libre, con mascarilla, sin mascarilla, a qué distancia? Tatán, respondemos. La definición del Ministerio de Salud, hoy en día vigente, ¿qué es lo que dice? 15 minutos de contacto sin mascarilla en sitio cerrado, contacto estrecho. Y esto se extiende a 2 horas si es al aire libre, ¿no es cierto?, con mascarilla. Importante eso, y por eso caen todos los candidatos, porque estuvieron en debates. Sí, pues estuvieron en 2 debates, el de la Chile y el de las pymes, el de los emprendedores, y ahí estuvieron harto rato sin mascarilla y además y el lugar cerrado. Eso lo que decir, y ahí muy cerquita estaban sentados. Exacto. Y un detalle. A ver. ¿Esa definición de hace 2 meses está al día o está atrasada? Atrasada. Está atrasada. ¿Por qué? Porque la misma definición dice, en caso de variante Delta, 15 minutos con mascarilla, al aire libre, como sea. Son contactos estrechos con igual. Mascarilla igual. O sea, ¿los van a tener que secuenciar? Si el candidato estuviese contagiado por una variante Delta, pero Gonzalo, es lo que predomina en Chile ahora. Es lo más probable. Es lo más probable. A ver, y por ejemplo, veíamos imágenes. 15 minutos todo el mundo con mascarilla, sin mascarilla, al aire libre, es que, donde sea. Doctor, entonces hay que ponerse a revisar todas las selfies. Hay que revisar todas las selfies. Esa sí que una selfie es riesgo. Porque, se dan cuenta la repercusión que tiene. Es que no sé si alguien va a querer secuenciar, pero en estricto rigor, lo que dice en Chile, si es variante Delta, que obviamente es lo más probable. Ya, pero ahí, doctor, por ejemplo, si es variante Delta, porque cuando uno, yo insisto, que independiente, que obviamente hay cierta inmunidad, usted nos explicaba con Gabriel, con el candidato presidencial, aunque le hubiera tocado el 27 de octubre, a mí me llama la atención los síntomas. La variante Delta no solamente es más contagiosa, es más peligrosa, genera más síntomas, para que describamos un poco los síntomas que vimos que él tenía. Bueno, la verdad es que el espectro sintomático de la variante Delta es amplio. ¿Cuál era la preocupación inicial? Que dentro de esta amplitud hay casos que son más graves y hay casos que son muy leves, que puede parecer un resfrío. Incluso una persona puede creer de que está con alergia primaveral y no consultar. Ese es parte, pero hay otros que se presentan más graves. En esa amplitud de síntomas se nos puede escapar una cantidad de gente, no solo contactos, sino que además hayan desarrollado la enfermedad. Ya, y se puede escapar que esas personas, por ejemplo, aquellos que estuvieron con el candidato presidencial u otras, estoy hablando de cualquier persona que pueda tener contacto con la Delta. Estoy yo contagiada, usted me saluda, estamos aquí conversando, y no generar síntomas, pero sí contagia. Efectivamente, eso puede ocurrir. La cantidad de partículas virales que genera, la posibilidad de propagar y contagiar a otros con variante Delta es mayor. Seamos claros, no se ha demostrado que el candidato tenga variante Delta. Pero, adivinen, la variante predominante en Chile, usted al azar toma a cualquier paciente contagiado, que es lo más probable. O sea, ¿en qué porcentaje está la Delta presente? ¿Ya en un 80-90% de los casos actuales? Tendría que checar al día de hoy, pero claramente es mayoritario. Ya, pero aquí, por ejemplo, los candidatos presidenciales, porque se hicieron el test de PCR bastante rápido, entonces se supone que uno se demora un poquito en desarrollar la enfermedad,
tienen que hacer cuarentena 5 días, pero se tienen que volver a hacer un PCR para que efectivamente ver que no se hayan Perdón, Mari, contagiado. y sumo a tu pregunta que un tremendo punto. Yo no sé si fueron PCRs. O antígenos. buen punto. Porque fueron Muy resultados rápido. extremadamente rápidos que me da la impresión que son de Toda la antígeno, razón. que son en una hora, porque los PCR, el más rápido que yo conozco, son 3-4 horas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Es un muy buen punto el que plantean. ¿Cuál es el examen? Y había incluso debate entre algunos candidatos si el candidato Boris se estaba demorando mucho en su examen versus otros que lo tuvieron muy rápidamente. Hay 3 métodos de examen. ¿Estamos claros? Uno es el test de antígeno, que es muy rápido, está en minutos, dependiendo de cuánta espera hay ¿Qué en el mide? laboratorio, que mide, igual se hace con la turulita en el fondo de la garganta y se toma la muestra, pero que es un poco menos sensible en las personas que no tienen síntomas. Vale decir, si yo no tengo síntomas, soy un contacto estrecho y me hago ese examen, desgraciadamente es un poco menos sensible que la PCR tradicional. O sea, el MinSal puede haberse contactado, por ejemplo, con el comando de Yasna Proboste, con el comando de Sebastián Sichel y pedirles que se hagan un PCR. Eso puede ser, pero ojo, ¿qué ocurre? La PCR tiempo de demora, por lo menos en el termociclador, varias horas, por unas 6 horas y depende de cuántos exámenes hay en espera. Así que esa primera discusión. Hay una PCR como ultra sensible, muy rápida, que está rápido en una hora o menos de una hora, pero es carísima, también existe. Son los 3 exámenes. Ese tema solucionado. ¿Cuál es el otro detalle? Desde que yo tengo contacto con alguien, soy contacto estrecho, ¿cuándo conviene que me haga el examen? Si estuve en contacto ayer y me lo hago ahora, No sirve. No. tiene poca sensibilidad porque uno necesita desarrollar un poco de virus. Entonces, habitualmente se deja un periodo de ventana de más o menos 3. 3 días. Hoy vamos a esperar esa ventana, doctor Ugarte Brancioso, para que les digo Gonzalo Ramírez con llegó tu hora y sigue con el crespo hecho. Llegó tu PCR. Quedamos muy atentos, pero 8:34 vamos Ni a te seguir cuento los hablando de nombres que le hemos puesto al programa. Pero ahí está todo listo, Ahí, está todo listo. pero está todo nos listo. vamos inmediatamente con